Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer el patrón básico de vestido. El patrón que voy a hacer es de un talla M. Vamos a empezar en un papel midiendo desde la parte de arriba hacia este lado la altura de busto. En mi caso son 29 centímetros. Ustedes deberán ubicar su altura de busto. Aquí vamos a medir el talle delantero, que en este caso son 44 centímetros. Y del talle hacia abajo medimos altura de cadera, que en mi caso son 30 centímetros. Y por último vamos a medir el largo total, que es desde arriba hasta el largo deseado. En mi caso son 114 centímetros. Entonces, con estos puntos que hemos marcado vamos a hacer unas líneas hasta el final del papel. Yo estoy utilizando papel periódico. Con estas líneas trabajaremos el delantero y el posterior. Aquí en la línea de altura de busto vamos a medir cuarta parte de contorno de busto más 1 centímetro para holgura en la parte delantera. Aquí en la línea donde medimos el talle vamos a marcar cuarta parte de contorno de cintura más 1 centímetro de holgura más 3 centímetros para las pinzas. Algo que les quería aclarar en este punto, que algunos me han preguntado, ¿qué pasa cuando de pronto la medida de la cintura es más grande que la medida de busto, o sea, queda más afuera? Entonces, les voy a explicar qué pueden hacer en ese caso. Aquí, cuando la diferencia entre cintura y busto es muy grande, o sea, la cintura es bastante pequeña, entonces le hacemos una pinza de 3 centímetros para que quede bien entallado en la cintura. Pero si ustedes no tienen mucha diferencia entre el busto y la cintura, no le hagan la pinza. O si desean, le pueden hacer una pinza de 2 centímetros. Pero lo más recomendable es que no le hagan porque no lo necesitan. Cuando la cintura es bastante pequeña, por ejemplo, en este caso, son 80 centímetros y el busto 94, si hay una diferencia, entonces se hace la pinza de 3 centímetros. Pero si ustedes no tienen esa diferencia, entonces no se la hagan. Bueno, acá en la línea de la cadera vamos a medir cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro también para holgura. Y vamos a unir estos puntos. Unimos este y para unir el de la cintura con el del busto vamos a necesitar la medida del costado. En este caso son 19 centímetros. Entonces ubicamos los 19 centímetros en la cintura y vamos a hacer la línea hasta donde lleguen los 19 centímetros. En mi caso ustedes tendrán que ubicar su medida de costado. Para el ancho del escote vamos a necesitar la medida del cuello, que en este caso son 38 centímetros, los dividen entre 6. Eso me dio 6.3. Hacia abajo marcamos los mismos 6.3 más 2. En este caso son 8.3. Y ahí ya tenemos el escote. Ahora unimos con línea recta estos dos puntos, el de la sisa y el del escote. Vamos a buscar la cuarta parte de esta línea. Así que primero voy a ubicar la mitad. Lo pueden hacer de esta forma, doblan la cinta métrica, marcan la mitad y luego marcamos la cuarta parte en este lado. Y de ese punto que marquemos ahí, vamos a medir nuevamente 1.5 hacia aquel lado, 1.5. Y más o menos en la mitad de esta línea, en esta parte, bajamos 0.5 y hacemos una curva que nos servirá para la sisa. Entonces, la misma medida que tenemos aquí la vamos a ubicar en la parte de arriba, más o menos en la mitad del escote. Marcamos esa medida y hacemos un punto como referencia para hacer la sisa. Entonces van a hacerlo de esta forma, van a seguir con la curva así hasta llegar a ese punto. Ahora vamos a necesitar la medida de contorno de sisa. En mi caso son 48 centímetros. Mitad 24, le restamos 1 centímetro para la parte delantera. Son 23 centímetros, así que los ubicamos así, los 23 hasta la parte de arriba y ahí donde mida los 23, ahí vamos a hacer una marca. Recuerden que es la mitad del contorno de sisa menos 1 centímetro para la parte delantera. Aquí rectifico y sí están completos los 23 centímetros. Ahora vamos a medir el hombro. En mi caso son 10 centímetros, entonces aquí serían 5 de este lado, aquí se los voy a anotar 5 y del otro lado los otros 5. Al marcar estas medidas, aquí nos queda un espacio en el centro que es el de la pinza. Entonces la pinza va a llegar a la separación de busto. La separación de busto son 18 centímetros, aquí sería la mitad que son 9 centímetros. A ese punto van a llevar la pinza, entonces hacemos las dos líneas uniendo los dos puntos de arriba del hombro y ahí nos queda la pinza. Así que voy a cerrar la pinza para poder marcar bien el hombro. La blusa que estoy haciendo es una talla M, para que sepan, pero pues las estoy haciendo con medidas personalizadas, así que ustedes la pueden hacer con sus propias medidas. Entonces voy a hacer aquí la línea del hombro uniendo los dos puntos, que tiene 10 centímetros, y aquí en la sisa,
en esta parte voy a medir lo que es el ancho de pecho o la medida acá de frente. En este caso son 32 centímetros, mitad 16. Entonces miren que me dio un poquito más adentro de donde la había marcado. Simplemente vamos a hacer la curva por ahí por donde hemos marcado. Si ustedes tienen las reglas curvas, en esta parte usarían el sisómetro y se les hace más fácil. Si de pronto la medida les queda un poco más afuera, entonces simplemente tienen que hacer la curva un poco más afuera. Y bueno, aquí ya hemos terminado esta parte, aquí voy a terminar de hacer esta línea. Ahora solo falta marcar lo que es la pinza. Entonces, la misma medida que tenemos aquí de separación de busto la vamos a utilizar en la cintura. En este caso son 9 centímetros. Y como habíamos dejado 3 para la pinza, marcamos 1.5 a cada lado. Para el largo de aquí hacia abajo puede ser de 12 a 15 centímetros. Yo voy a utilizar 15. Y vamos a hacer una línea recta para dibujar la pinza en esta parte. Les recuerdo que la pinza esta que estamos haciendo es para entallar bien la cintura, para que el trazo y en sí la prenda nos quede más ajustada en esa parte, porque la cintura generalmente es un poco más pequeña que el busto. Pero recuerden que si no tienen mucha diferencia entre busto y cintura, no le hagan la pinza. Y en caso de que este patrón lo quieran sin pinza, simplemente no le van a agregar los 3 centímetros, se los quitan del costado. Y bueno, acá en la parte del ruedo del vestido vamos a marcar la misma medida de la cadera. Y unimos esta parte en línea recta. Y bueno, así hemos terminado de realizar el patrón básico delantero de vestido. Ahora vamos a proceder a hacer el de la parte de atrás, el posterior del otro lado del papel. Recuerden que estas líneas ya las habíamos hecho desde el principio cuando íbamos a hacer el delantero, por lo tanto aquí en el talle, esta tiene el talle delantero. La línea está hecha con el talle delantero. Así que para lo que es la diferencia de talles, porque generalmente el talle de atrás es más pequeño, entonces simplemente van a ubicar el talle de atrás, que en este caso son 40 centímetros, los ubican en esa línea y ahí donde les dé la medida, ahí van a hacer una nueva línea básica. Entonces, si de pronto tienen 8 centímetros, 10 centímetros de diferencia, simplemente tienen que marcar de ahí hacia arriba y lo que les sobra en la parte de arriba, eso lo eliminan. Ya ahí no les va a servir esa parte de arriba. Así que en la línea de busto vamos a marcar cuarta parte de contorno de busto menos 1 centímetro. El centímetro que le agregamos en la parte delantera se lo quitamos en la parte de atrás. En la cintura igual. Cuarta parte de contorno de cintura menos 1 centímetro, serían 19, más 2 centímetros para la pinza, serían aquí en total 21 centímetros. Y en la cadera también, cuarta parte de contorno de cadera menos 1 centímetro. El que le agregamos en la parte delantera se lo quitamos en la parte de atrás. Y en el ruedo tiene la misma medida que en la cadera. Entonces vamos a unir estos dos puntos en línea recta, el del ruedo y el de la cadera quedaría igual. Y aquí unimos cadera con cintura. Y para unir la cintura con el busto, recuerden que necesitamos la medida de costado, que es la misma del delantero, son 19 centímetros, entonces ubican los 19 y ahí donde les dé, donde les marque los 19, hasta ahí va a llegar el costado. Ahí vamos a hacer una línea paralela a la que tenemos para formar un ángulo. Entonces vamos a medir de esta parte hacia acá, mitad de ancho de espalda. En este caso son 34 centímetros, mitad 17. Y hacemos una línea recta y aquí donde se forma el ángulo, ahí en diagonal, vamos a marcar de 2 a 2.5 centímetros. Aquí voy a marcar 2.5 y vamos a hacer la curva para la sisa de la parte de atrás. En el escote vamos a marcar la misma medida que habíamos marcado en la parte delantera, que en mi caso son 6.3, entonces marco los 6.3 y para profundidad en la parte de atrás son 2 centímetros, entonces marco los 2 y hago una curva que sería para el escote de la parte de atrás. A partir de este punto de escote hacia este lado vamos a medir el hombro, que recuerden que en mi caso son 10 centímetros y hacemos un punto de referencia. Para saber hasta dónde va a llegar la sisa, vamos a utilizar la mitad del contorno de sisa, que recuerden que en mi caso son 48 centímetros, mitad 24, más 1. El centímetro que le quitamos en la parte delantera se lo agregamos atrás. Entonces medimos los 25 desde la curva hasta arriba. Y ahí me dio justo un poquito más abajo del punto que había hecho, simplemente termino de unir esa parte con la sisa y termino de hacer la línea de hombro. Si les queda más abajo, si les queda más arriba, simplemente van a modificar la línea de hombro hasta donde les marque la sisa. En la cintura vamos a marcar la pinza.
Entonces la vamos a marcar aquí en la mitad de la línea de cintura. Pero antes de marcar la pinza, vamos a bajar en esta parte 2 centímetros. Esto es para que de pronto en esta parte de atrás, la curva de la espalda, donde empieza el trasero, ahí en esa parte, para que no se nos haga una bolsa. Entonces, si la persona tiene bastante trasero, le pueden bajar hasta 3 centímetros. Pero normalmente se bajan 2 centímetros para que eso ahí quede bien entallado. Eliminamos esos 2 centímetros. En el costado no le vamos a quitar nada, solo en el centro. Los 2 centímetros que le bajamos en esa parte o que le eliminamos, tenemos que agregárselos acá porque si no les va a quedar el vestido corto. Entonces hacen esta curva en la parte de abajo y ahí tenemos esa parte para que no les vaya a quedar muy corto. Entonces acá en la pinza marcamos 1 centímetro a cada lado porque recuerden que le habíamos dejado 2 centímetros para la pinza. Esa misma medida que utilizamos para marcar la pinza la medimos acá arriba. Bajamos 15 centímetros también y terminamos de hacer la línea para la pinza. Terminamos de unir los dos costados, los 2 centímetros que habíamos marcado para la pinza y así ya tendríamos la parte de atrás. Entonces, este sería el patrón básico para vestido, el posterior y el delantero. Aquí está con las medidas estrictas, pero ya si ustedes lo quieren con más holgura, ustedes le pueden dar 1 centímetro en el busto, 2 centímetros en la cintura, 2 centímetros en la cadera y en la parte de abajo también, pero ya eso es decisión de ustedes. Ahora les voy a mostrar cómo pueden hacer el vestido como en forma de lápiz en la parte de abajo o entubado. Bajan 12 centímetros de la línea de cadera. Me disculpan que esta parte aquí no me grabó, entonces me toca explicarles ahorita. En la parte de abajo entramos 3 centímetros. Ya si ustedes lo quieren más entubado, pueden entrar un poco más, pero yo voy a entrar solo 3. Este es un vestido que estoy haciendo debajo de la rodilla. Si ustedes lo quieren un poco más corto, también lo pueden hacer. Las mismas medidas vamos a utilizar para el posterior. Bajamos aquí 12 centímetros desde la línea de cadera y en la parte de acá del ruedo entramos 3 centímetros. Y también hacemos una línea uniendo esos dos puntos. Y así ya tendríamos este vestido entubado. A continuación les voy a mostrar cómo pueden hacer para hacer un vestido línea A. Entonces, primero voy a sacar el patrón para que se me haga más fácil explicarles. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a dividir el patrón por la cintura. Esto no quiere decir que el vestido va a quedar con una costura ahí. No, es simplemente para hacer la transformación a línea A. Entonces, abrimos por aquí y voy a cerrar esta pinza, que es la de cintura. Entonces, voy a cerrar solo la de la falda, la de la parte de abajo. Entonces, la voy a cerrar aquí con cinta. Y miren que aquí nos queda una bolsita. Entonces, la misma medida que tiene aquí en esta parte, la voy a utilizar hasta la parte de abajo. Así que voy a medir en esta parte y voy a medir también acá abajo para hacer una línea recta. A continuación voy a abrir por ahí por donde he marcado la línea. Lo voy a abrir. Esto no lo van a abrir hasta la parte de arriba, sino hasta ahí, hasta donde empieza la pinza, hasta aquí. Y miren que al abrirlo, él abre. Entonces, lo que cerramos arriba, lo abre en la parte de abajo. Y en la parte de arriba, el patrón de la parte de arriba, le vamos a eliminar los 3 centímetros, pero por el costado. No van a cerrar la pinza, sino que los eliminan por el costado. Ya que si ustedes quieren también cerrar la pinza, lo pueden hacer, pero así es más fácil. Entonces, eliminamos los 3 centímetros y luego volvemos a pegar el patrón. Y ahí tenemos nuevamente el vestido línea A. Ahí les queda completo. Para la parte de atrás vamos a hacer lo mismo. También vamos a abrir el molde o el patrón por la cintura. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Hacemos una línea hasta la parte de abajo con la misma medida que tiene en esta parte. La volvemos a medir acá para terminar de hacer la línea hasta abajo para poder abrir el patrón. Ahora lo abrimos y también vamos a llegar hasta aquí, hasta donde empieza la pinza. De esta forma se nos hace más fácil si primero abrimos y luego cerramos la pinza. Como ustedes deseen lo pueden hacer. Entonces la voy a terminar de cerrar con una cinta. Y ya aquí también nos queda la parte de atrás abierta, miren. Entonces aquí ya lo que ustedes pueden hacer es pegarle un pedazo de papel en la parte de abajo o si quieren lo pueden cortar directamente en la tela. Aquí en el costado, en la parte de arriba, también le vamos a eliminar los 2 centímetros de la pinza. En la parte delantera son 3, en la parte de atrás son 2. Entonces lo eliminamos y también volvemos a pegar. Esta parte hay que quitarla. Entonces pegamos nuevamente el patrón, la parte de arriba con la parte de abajo, lo pueden pegar aquí con cinta y ahí les queda el molde completo para un vestido línea A. Entonces aquí tendríamos ya el patrón
posterior y el delantero. Como se pueden dar cuenta, es muy fácil de hacer. Así que si les ha gustado este tutorial, no olviden darle like y suscribirse.